que nos corresponde en esta oportunidad, mis hermanos, tiene que ver con el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 32 al 35. Y si gustan pueden abrir sus Biblias. Vamos a estar viendo, le hemos titulado a la palabra de esta noche, la primera incursión misionera de la iglesia. Es decir, hermanos, que la iglesia comienza, está allí en Jerusalén, ha habido una persecución, mientras estos que iban siendo perseguidos, iban predicando el evangelio, pero en realidad todavía no se había hecho una incursión de propagar el evangelio de manera intencional. ¿Ve? Pero ahora nos vamos a dar cuenta que esta es la primer incursión misionera y vamos a ver qué sucedió en ese tiempo. Recordemos que la iglesia hoy se encuentra en paz, no hay ninguna persecución, hay problemas de índole político, también diríamos religiosos, pero que no tiene que ver con la iglesia de Cristo, sino que recordemos que hablábamos de Calígula, el que gobernaba Roma, y que se le había ocurrido de hacer estatuas en los diferentes lugares donde se había conquistado, y entonces ahora él quería que allí en el templo se levantara una estatua de él y que la adoraran. Por supuesto que el pueblo religioso de los hebreos y todo ellos se convulsionaron y comenzó un problema, y esto hizo que ya no se interesara el cuerpo religioso de allí de Jerusalén, que ya no se preocuparan por los cristianos, porque hoy tenían otra cosa de mayor envergadura, de mayor preocupación. Pero vamos a leer aquí en Hechos capítulo 9, del versículo 32 al 35. Dice la palabra del Señor: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida dice que se levantó. Y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales dice que se convirtieron al Señor. Quisiéramos orar y pedir que Dios nos bendiga en el estudio de esta hora. Señor, te pedimos en esta hora que tú puedas tener gracia para con nosotros, para con mis amados hermanos que están viendo y escuchando esta ministración. Señor, sabemos que la iglesia del primer siglo, Señor, nos ha dejado pasos marcados, porque esta era una iglesia que era acuciosa. Dice que se reunían todos los días en el templo y allí eran edificados por la doctrina, las enseñanzas de los apóstoles. Señor, danos también a nosotros esa misma nobleza, danos la humildad y también el interés por aprender, por escuchar, por conocer, a fin de que también nosotros imitemos lo bueno y desechemos lo malo. Bendícenos a todos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, aquí Pedro sale, hermanos, de la sede, donde está la iglesia central, y entonces decide él visitar los demás lugares de donde hay otros creyentes que por causa de que salieron huyendo, ¿verdad?, por la persecución, se establecieron en distintas ciudades. Ahora Pedro, atendiendo, diríamos, esa gran comisión de ir y predicar el evangelio a todo lugar, vemos nosotros aquí, diríamos, ¿verdad?, de que Pedro da pasos en obediencia ante este mandato que nuestro Señor Jesucristo estaba mandando. Fue Jesús que desde un inicio el Señor ya los estaba comisionando, y no solamente los comisionaba para predicar el evangelio, sino que también les delegó
la autoridad, sí, de predicar el evangelio, pero también inclusive la autoridad de hacer milagros. Ellos podían sanar a los enfermos, ellos incluso a los endemoniados los liberaba, y todo esto es porque nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles les había delegado esta autoridad. Estoy haciendo énfasis en esto, hermano, porque al final de la enseñanza quiero llegar a una conclusión en este aspecto de cómo los apóstoles sí podían hacer estos milagros cada vez que ellos invocaban el nombre de nuestro Señor. En realidad, hermanos, habían estos milagros. Pero vamos a ver por qué. Y mucho tiene que ver porque el Señor comisionó y delegó tal autoridad. Pero lo importante aquí es cómo es que Pedro, hermanos, da esta primera incursión de salir a predicar el evangelio a otros lugares, ¿verdad? Y ahí en Mateo capítulo 10 vemos nosotros como desde un inicio nuestro Señor Jesucristo los comisionaba y iban de dos en dos para predicar este evangelio. Y este aspecto de la autoridad delegada, yo quisiera leerla con ustedes aquí en Mateo 10, capítulo 10, versículo del 7 al 8. Hermanos amados, mi oración es que esté tomando su atención, porque aquí hay cosas muy importantes que pueden responder a preguntas que le hacen a usted o que al rato tal vez usted ya se las hizo. Preguntas como, por ejemplo, ¿y por qué hoy en día no hay tanta sanidad como en la época de los apóstoles? Versículos como este responden a esas preguntas. Fíjese lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo del 7 en adelante. Dice, Jesús les dijo, y cuando vayan, o dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice el versículo 8, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, entonces dad de gracia. Vemos cómo ya desde, aún en el tiempo que estos discípulos estaban con el Señor, ya el Señor empezó, como dicen, a ensayarlos, a ponerlos en práctica, y ellos salieron y fueron a predicar el evangelio. Pero también esto se mantiene latente, hermanos. Esta comisión se mantiene latente para los discípulos del Señor. En Marcos capítulo 16, yo cada vez que veo Marcos, yo digo, deberían de haberle puesto el evangelio de Pedro, porque Marcos no estaba. Se cree que Marcos, en realidad, hermano, era un discípulo de Pedro. Y fue Pedro el que le narró el evangelio que lleva el evangelio de Marcos. Pero creemos que realmente el contenido que hay en el evangelio de Marcos son las narrativas de Pedro. Es más, se conoce que el evangelio de Marcos se conoce como el evangelio Q. Y esto tiene que ver con que es el origen. Algunos piensan que tanto Mateo como Lucas y Juan tomaron copia de lo que está en el evangelio de Marcos, ¿verdad? Muchos estudiosos consideran que así es, quizás con la excepción del evangelio de Juan, pero quizás Mateo y Lucas creen que fue prácticamente tomando como base el evangelio de Marcos, que yo diría el evangelio de Pedro. Perdonen, esas son ya especulaciones aparte, hermano. Pero vean lo que dice Marcos, capítulo 16, del 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice que será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces vemos aquí dos cosas combinadas. Por un lado, la predicación del evangelio, pero en segundo lugar, esta actividad, hermanos, de orar por los enfermos o de ayudar a los que están necesitados. En Hechos capítulo 1, versículo 8, que es otro pasaje bien conocido,
vemos cómo continúa la gran comisión, el mandato. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, dice, testigos en Jerusalén, en toda Judea, también dice en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Dos cosas bien importantes. Por un lado la comisión, pero por otro lado también, hermanos, esta obra de hacer milagros. Ahora, dice el pasaje aquí que aconteció, Pedro dice que visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. O sea, Pedro visitó a todos. ¿Y eso qué quiere decir? Mis amados, esto lo que prácticamente da a entender, lo que trata de explicar, es que él salió de Jerusalén y entonces fue a ministrar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por los lados de Galilea, por Samaria y otros lugares más, y llega a este otro lugar que se llama Lida, ¿verdad? Recordemos que antes de la persecución de los cristianos, dijéramos de que se incursionara en las misiones, los cristianos que habían sido perseguidos, pues iban en el camino predicando el evangelio. Eso es lo que dice en el libro de Hechos capítulo 8 versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos, dice la escritura, iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí hay una situación bien interesante, que estos que fueron esparcidos, muchos de ellos no regresaron. Muchos de ellos se establecieron en los diferentes lugares. Y ahora Pedro va a esos lugares a visitarlos a todos. ¿Por qué decimos que va a visitarlos a todos? Por el término de la palabra santos. La palabra santos. Eso quiere decir que fue a visitar a los demás que eran cristianos. Así que dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Qué vemos allí? Bueno, hay un instante donde Pedro, ¿verdad?, deja el lugar y dice, y van a estos lugares de Samaria o otros lugares para predicar el evangelio. Mis amados hermanos, nosotros como iglesia debiéramos de aprender eso. Yo creo que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos ha bendecido por el hecho de que fuimos allá al este de nuestro país a incursionar un lugar distinto, y el Señor nos permitió que allí se abriese un lugar, una iglesia, donde, hermanos, ahorita hay un pequeño remanente que ha permanecido durante años y allí están glorificando al Señor. Pero si nosotros solamente nos quedáramos en la Jerusalén, hermanos, aquí estuviéramos los mismos que estamos, los mismos que nos encontramos, aquí estuviéramos. Lo mismo hubiese sucedido también en aquel entonces. Ahora, fíjese en la palabra que dice, vino también, dice, a los santos que habían en Lida. Es decir, de que después de que Pedro había andado por todos esos lugares, quizás por Samaria, por Galilea, por todos esos lugares, también encontró que habían otros cristianos en esta ciudad que se llamaba Lida. Dice, a los santos. ¿Quiénes eran estos santos? Bueno, fíjese que Pedro anuncia la palabra de Dios a todos, pero aquí dice que encuentra a estas vidas a las cuales el Señor Pedro trajo esta palabra de nuestro Señor. En Hechos 14, 25 dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, regresaron a Jerusalén. Es algo que vamos a ver también en la vida de Pedro, porque Pedro fue a estos lugares de Galilea, Samaria y todo alrededor, fue a Lida, fue a Sarón, pero después, hermano, regresa
y regresa para dar cuenta en Jerusalén de qué es lo que ha sucedido. Aquí hay una enseñanza que yo al meditar diríamos es una enseñanza adicional a lo que estamos viendo. Hermanos, para que Pedro haya tenido que salir de ese lugar y que otras vidas hayan alcanzado a conocer el Evangelio de Cristo y que inclusive hasta haya habido una vida que haya recibido la sanidad, ¿no creen ustedes que aquí Pedro estaba pagando un precio, hermanos? Que póngase usted a pensar, ¿cuánto se habrá tardado Pedro en ir a estos lugares cuando en aquel entonces no habían automóviles, las distancias eran lejísimos? ¿Cuánto tiempo cree usted que estuvo Pedro allá por Galilea, allá por Samaria, allá por Lida, allá por Sarón y otras ciudades alrededor? ¿Cuánto tiempo cree usted que Pedro estuvo por allí? ¿Cree usted que estuvo horas? ¿Un día? 2 días, 3 días. Le aseguro, hermanos, que estuvo por lo menos varias semanas fuera. ¿Qué implicaba esto? Y de aquí aprendamos, amada iglesia, aprendamos cómo es que Pedro pudo fructificar al ganar a otros para Cristo, pero tuvo que pagar un precio. ¿Cuál es el precio? Su comodidad personal. La comodidad personal. ¡Ay, es que hay que ir hasta Samaria! ¡Hasta Galilea! Ir por todo eso. ¡Uy! Y el sol, y el polvo, y los maleantes. No sé si me doy a comprender, hermano. Uno puede poner un sinfín de excusas para no hacer la obra del Señor. Pero aquí Pedro pagó el precio de su comodidad personal. Por otro lado, también pagó el precio de tener que cuidar a su familia. Hermanos, a esta altura creemos que todavía Pedro tiene su esposa y a su suegra. ¿Ve? Y entonces, hermanos, hay gente que dice, no, mi familia es lo primero. ¿Verdad? La Biblia está establecido que Dios, la familia y después la iglesia. Es cierto, es bíblico. Hasta podríamos decir, hermanos, que eso es real. Pero hay un tiempo, hay un momento en que decimos, Señor, sé que yo tengo que pagar un precio. Y es ponerme de acuerdo con mi esposa, ponerme de acuerdo con mi hijo, con mi hija o mis hijos y decirles que voy por hacer la obra del Señor. Que si ellos me permiten y que, ¿verdad?, cuidando sus corazones, pero es necesario levantarse e ir a hacer la obra del Señor. Si nosotros pensáramos de que solo Dios y la familia, yo me pregunto, hermano, ¿y cómo es que hubiera crecido la obra del Señor? ¿Cómo es que hubieran ganado otras almas? Hay un momento en que el confort de uno hay que hacerlo a un lado, la comodidad. Y hay un momento en que incluso o va la familia con uno o uno habla con la familia y se pone en acuerdo y decirle, va a ser un tiempo momentáneo, pero tenemos que hacer la obra del Señor. Por otro lado, también él tenía que cuidar su hogar, y ¿verdad?, las cosas que tenía que hacer, pero también, hermano, estaba la obra del Señor. Esa es la enseñanza que yo aprendo, porque yo digo Pedro él tenía esposa, él tenía hijos, ¿no? ¿Verdad?, suegra, pero, hermanos, tuvo que hacerlo a un lado. Así que es lo primero que yo veo en toda esta enseñanza. Lo segundo, hermanos, que vemos aquí, que esta visita era primeramente a los creyentes, ¿verdad? Fíjese lo que dice la Escritura. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a ¿quiénes dice? A los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? Este lugar, ¿verdad?, de Lida, en ese lugar habían vidas que eran creyentes. Ahora,
Los santos, ¿quiénes son? Precisamente esto, los creyentes. Creyentes que quizás en algún momento dado fueron perseguidos y se asentaron allí en ese lugar. O quizás es probable también de que en la época de Pentecostés, ¿verdad?, vidas que vivían en ese lugar habían llegado para adorar al Señor en el tiempo de Pentecostés, se recuerda. Y que en ese momento hubo un derramamiento del Espíritu Santo y que muchas vidas se convirtieron al Señor. Probablemente hayan sido también vidas que eran creyentes de ese tiempo o eran creyentes habiendo sido perseguidos por Saulo o los demás que perseguían a los cristianos. Esta es la segunda ocasión, observe, para los que son curiosos y son estudiosos. Esta es la segunda vez que se repite la palabra santos a los creyentes. Algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay alguna religión que es muy popular que dice que los santos solamente son exclusivos de determinadas personas que hicieron milagros o que sobresalieron por su vida piadosa, pero que la palabra santos no se le puede aplicar a los demás. Entonces aquí tenemos algo que aprender, porque por segunda ocasión Pedro utiliza, en esta ocasión la primera vez la utilizó Ananías, allá en Hechos capítulo 9, versículo 13. Ananías, que se le había dado la comisión de ir a Saulo para orar por él y que le liberara de los ojos, Ananías tenía cierto temor. Y una de las cosas que le dijo Ananías al Señor en oración, allí en Hechos 9:13, le dice: Señor, pero es que yo he oído cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Es Ananías quien usa primeramente el término de santos a los cristianos. Y ahora Pedro hace uso de esa misma palabra a los que son cristianos, a los que son creyentes, y no específicamente a los líderes, sino a los que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Así que la palabra santos se refiere, hermano, a los que han sido santificados por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, aquellas personas que han creído en nuestro Señor Jesucristo y que le pertenecen a Él y que son de Él. ¿Ve? En primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 15 al 16, leemos de la siguiente manera. Dice: sino como aquel que os llamó, dice, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, dice, sed santos, porque yo soy santo. En otras palabras, mis hermanos, nos damos cuenta que somos llamados a vivir una vida de santidad, pero también podemos decir algo. Y la vez anterior, creo que esta sería la segunda o la tercera ocasión que estamos enseñando este aspecto de la santidad, ¿verdad? Hemos estudiado en ocasiones anteriores que es una obra progresiva en determinado momento. Esto de ser santos o de buscar la santidad. Por ejemplo, aquí Pedro se refiere a aquellos que son santos, pero se está refiriendo a los que han creído en Cristo. Así que la parte, decimos que este aspecto de la santidad tiene tres aspectos que son progresivos. Número uno es la santificación inicial, que también se le llama la santificación posicional. ¿Y esto qué quiere decir? Que en el momento en que alguien cree en Cristo, en ese instante, y que genuinamente ha nacido del Señor, ya en ese momento esa vida es santificada y es reconocida ante los ojos de Dios como un santo de Dios. ¿Pero por qué? Pero si no es una vida que esté haciendo mérito para que sea reconocido como un santo. No, porque ha sido revestido de Cristo y su vida está escondida en Cristo, y entonces en esa acción posicional que se conoce dentro de la teología, esa vida
le pertenece al Señor. Así que esa vida es conocida como alguien que es santo. Un pasaje muy reconocido al respecto de eso es este pasaje de Hebreos. Vayamos a ese pasaje, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice el escritor en Hebreos: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda, es decir, mediante lo que Cristo hizo, somos santificados. Dice, mediante la ofrenda de su cuerpo, del cuerpo de Jesucristo, algo que se hizo una vez y para siempre. Así que si usted ha creído en Cristo y quizás tiene poco tiempo de haber recibido a Cristo o de haberse acercado a Cristo, ante los ojos de Dios usted es un santo o una santa. Qué hermoso, ¿no? Pero eso se le llama la parte posicional. La segunda parte, que es el progreso de santificación, se le conoce como la santificación progresiva. Esta santificación progresiva es cuando el verdadero cristiano, el verdadero creyente, se esfuerza de una manera decidida. Es decir, hermanos, está tan agradecido por el amor de Cristo, por lo que Cristo ha hecho, y que sabe que su Señor es santo y que quiere parecerse a Él, que entonces de una manera voluntaria, decidida, y si le quisiéramos llamar de manera disciplinada, ¿verdad?, busca de Dios y busca del Espíritu Santo a fin de que su vida se vaya alejando más de la mundanalidad, más del egoísmo, apartándose del egoísmo, del orgullo, y viviendo una vida piadosa, una vida más entregada a Dios, pero lo hace por amor, no por la ley, no por obligación, lo hace por amor porque quiere agradar a Dios y quiere parecerse más a nuestro Señor Jesucristo. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es decir, esta es una obra del Señor que la irá haciendo en usted y en mí. Esto es algo que debemos de anhelarlo, hermanos. Debemos de anhelarlo. No porque alguien le está diciendo, no, ¿y dónde? Y la santidad, santidad a Jehová. Y entonces comienza la presión y comienza aquella cuestión de ley, a que usted tiene que ser santo, y santo por aquí, y santo por allá. Y entonces hay un aspecto, hermano, de imponer la santidad, porque, y de exigir que los otros sean santos también, hermano. Esto debe de nacer de un corazón lleno de la gracia de Dios, un corazón que depende de Dios, que le pide ayuda al Espíritu Santo, que ama al Señor y que entonces, hermano, se propone con la ayuda de Dios a vivir una vida de santificación. Esto es algo voluntario, esto es algo que usted habrá de decidir. Lo único que le digo algo: la santidad conviene a su iglesia. Así que, hermanos amados, si usted y yo amamos a Dios, no exija santidad, no, simplemente dígale a Dios: dame la gracia, quiero santificarme, Señor, ¿me puedes ayudar? Y si usted comete una falta, un error, hermano, la sangre de Cristo está allí, y vuelva de nuevo, otra vez, a buscar la santificación. Santifiquémonos, hermano, porque nuestro Padre, nuestro amado Señor, es santo. Entonces, esta es la santificación progresiva. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados de manera irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego tenemos la tercera etapa de la santificación, que se conoce como la santificación eterna. Esto es cuando su vida goce de la eterna redención en la presencia de Dios. Es decir, cuando muramos y entremos a la patria celestial, allí tendremos la santificación completa.
Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 nos habla de esto. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, tendremos un cuerpo glorificado, ¿verdad? O cuando entremos a la presencia del Señor, allá entraremos sin pecado. Así que, hermanos, el que existan estos creyentes en ese lugar, también diríamos, hermanos, que presenta una gran bendición para el Evangelio. ¿Por qué? Porque fíjese qué hermoso es que ahora Pedro puede visitar a estos lugares donde ya habían cristianos, y podríamos decir qué bendición que Pedro tenía, que habían creyentes que lo podían recibir. Es decir, hermanos, es una gran bendición. Esta es una experiencia que nosotros tuvimos allá en Lomas de San Isidro. Algunos no saben cómo iniciamos allá la obra en Lomas de San Isidro, pero resulta que allá habían 2 personas que eran cristianas. 2 personas, la hermana Mercedes, ¿verdad? Y luego también la mamá de nuestra hermana Mercedes y su hija Eva también, Teresita se llama la mamá, ya partió con el Señor. Pero nos pidieron, recuerdo que nos dijeron, y ustedes no podrían ir allá a ese lugar. Y nosotros, hermano, como ya teníamos este deseo en nuestro corazón de que la palabra fuera a distintos lugares, que con mucho gusto fuimos allá y nos recibieron. Lo mismo sucede aquí con Pedro. Pedro va allá y ¿qué sucede? Allá ya hay vidas que son creyentes. Así que, hermano, esa es una gran ventaja de que allá en esos lugares ya hubiesen cristianos, ¿verdad? Estamos orando, pidiéndole a Dios que en lugares donde nosotros quisiéramos encontráramos hermanos ya cristianos que nos pudieran recibir, y que allí nosotros comenzáramos a hacer otra obra diferente. Pero el pastor él solito no puede. Necesita de otros hermanos que también tengan el mismo deseo y el mismo sentir, y que vayamos juntos a hacer la obra del Señor. Pero otra de las bendiciones es que sus vidas en ese lugar, es decir, los cristianos que ya estaban en ese lugar, ellos, hermanos, tenían la oportunidad de expandir el conocimiento de Cristo ya en esos lugares, es decir, el Evangelio. Esas eran las grandes bendiciones de que ellos ya estuvieran en esos lugares. Pero hay algo más, hermanos. Qué bendición cuando en estos lugares donde todavía quizás no se han establecido iglesias, y solamente hay creyentes, hogares creyentes. Esto es una gran bendición. ¿Sabe por qué? Porque se tiene la oportunidad de ser de bendición allí en ese lugar. ¿Ve? Es decir, cristianos que han sido conformados al carácter de Cristo y llegan a una ciudad, a un pueblo, a un valle. Hermanos, ese pueblo, ese valle o esa ciudad, podríamos decir que ya son bendecidos. ¿Por qué? Porque allí hay una vida que va a ser sal de esa tierra. Por ejemplo, algo que me comentaba Patita, una de nuestras hermanas en la iglesia, ¿verdad? Y su esposo Daniel, que allí donde están viviendo, bueno, alrededor de su casa había la necesidad de un ancianito que de repente se cayó, y de repente, sin qué ni para qué, aparece este matrimonio y comenzó a ser de bendición y ha seguido siendo de bendición para esa casa, para ese lugar. ¿Qué sucede? La gente comienza a ver. Son testimonios vivos de que son creyentes, que el amor de Cristo está en ellos. Así que, mis amados hermanos, esto también había bendición en esos lugares donde... Es que todo esto, hermanos, lo que hay veces nosotros encontramos negativo, doloroso, es cuestión de tiempo para que nuestro Padre Celestial lo convierta para bien. Estas vidas estaban allí.
Eran ejemplos de rectitud, ejemplos de moral, ejemplos de justicia. Eran de buen testimonio. Estas vidas eran llenas del amor del Señor, del gozo. Eran personas que estaban dando testimonio que se podía confiar en ellos. Eran personas de paz, eran personas, en fin, hermanos, cuando un cristiano va a un lugar donde no hay iglesia, pero ellos son creyentes, ellos deberían de ser luz en ese lugar, sal de ese lugar. Entonces, esta era una gran bendición. Dice el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 11, por la bendición de los rectos, la ciudad va a ser engrandecida. Sin embargo, dice, mas por la boca de los impíos va a ser trastornada. Este es un gran desafío que tenemos usted y yo, mis hermanos. Por ejemplo, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, ellos deben de ser bendecidos por usted. Deben de ser bendecidos. Que le conozcan, como dicen, este mi vecino es un pan de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que esta persona es una persona que puedo confiar, hasta le puedo dar mi llave de mi casa por si pasa algo, de confianza. ¿Pero por qué? Porque son vidas que son temerosas de Dios, son creyentes en Cristo. Pero dice, más por la boca de los impíos, dice, la comunidad o el pueblo va a ser trastornada. O como dice Proverbios capítulo 14, versículo 34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado lo que hace, dice, es afrentarla. Así que esto era una gran bendición, mis hermanos. Pero lo tercero que yo quisiera ver con usted es que aquí hubo algo que dentro de la soberanía de Dios, Dios usó a Pedro para que más pueblo viniera al Señor. ¿Cómo lo usó? A través de un milagro. Hay veces, hermanos, que alguien se pregunta, bueno, ¿y por qué yo oro y hoy no sanan? ¿O por qué yo oro y no resucito a los muertos? Bueno, mis amados hermanos, yo quiero decirles algo para que no se sienta tan acusado o acusada. Porque también yo me he sentido, Señor, yo oré por fulano de tal. ¿Y por qué no sanó? Dentro de ellos, esta pregunta que suele hacerse, reconocemos primeramente, hermanos, que Dios es soberano. Y de allí decimos, Señor, tú eres el Rey, tú tienes todo bajo tu mando. Pero lo otro es que, amados hermanos, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, para llevar adelante de una manera más intensa y quizás hasta más efectiva, por así decirlo, fueron revestidos de estos dones maravillosos, dones de milagros, dones de sanidad. Creemos nosotros que realmente los apóstoles estaban equipados, ¿verdad? Y revestidos por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que cada vez que ellos oraban por determinado milagro o necesidad, surgía. Pero como resultado de aquello, más personas creían en nuestro Señor Jesucristo. Y este fue el caso que encontramos aquí de Eneas. Dice el versículo 33, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues dice que era paralítico. Y le dijo, Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Así que, hermanos, aquí encontramos algo pues tremendo. Esta persona tenía 8 años de estar en esa condición. Y cuando yo vi este milagro que se mira que sucede, me recuerdo de los diferentes milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Me recuerdo de aquel paralítico que lo bajaron en medio de la predicación. Estaba nuestro Señor Jesucristo y abrieron un hoyo en el techo y bajaron al paralítico. Y entonces, al ver la fe, dijo, bueno, tus pecados te son perdonados, pero también le dijo, toma tu lecho y vete. O como el otro caso, hermanos, ¿verdad? Allá del paralítico de Betesda,
que tenía, parece que 40 o 48 años de estar paralítico y no podía llegar a la fuente porque, ¿verdad?, el primero que llegaba después de que el ángel batía el agua, era sanado. Y él, como era paralítico, no podía, pero el Señor lo sanó. Y aquí vemos a Pedro, hermanos, visitando a esta persona, a Eneas, ¿verdad? Una vida que ha de haber estado desesperada, en depresión por tantos años de estar en esa situación. Había estado postrado 8 años, postrados en cama, incapaz, hermano, de poderse levantar de la cama, incapaz de poder caminar, de bañarse por sí mismo. Yo no sé si usted ha estado algún tiempo enfermo y no ha podido levantarse y está allí postrado, y si se levanta hasta se marea. ¿Cuánto tiempo? 8 años sin vestirse por él mismo, sin poder comer o preparar sus alimentos por sí mismo. Hermanos, sin tener, sin cuidar de sus necesidades íntimas, personales, por sí mismo. Vidas que estaban allí, esta vida estaba allí 8 años sin poder salir de su casa. Qué terrible, ¿no? Y hay veces que nosotros solamente con dillitas nos abatimos. Y esta vida tenía 8 años. Pero Pedro, dice la Escritura, que halló, es decir, que le han de haber hablado de él. Le han de haber hablado de él. Y Pedro entonces va allí. Y una de las cosas, hermanos, bueno, yo ya me imagino, ¿verdad?, la expectativa que había. Y me pongo a pensar, ¿saben qué me pongo a pensar? Me pongo a pensar, hermanos, en el dolor y en esa situación penosa que tenía el enfermo. Pero yo creo, ¿sabe qué? No solamente el enfermo, los familiares del enfermo. La angustia, por un lado, era la angustia personal del enfermo, pero lo otro es la carga, el dolor y la angustia compartida también en la familia. Así que, hermanos, aquí vemos nosotros que Pedro llega a ese lugar. Y Pedro, una de las cosas que le menciona aquí es que él no lo iba a sanar en su propio nombre, sino que lo primero que hace es mencionarle a Cristo. Centraliza la bendición y el favor, como quien dice, lo que vas a recibir no lo vayas a recibir de mí. Tienes que recibirlo del único que merece gloria, del único que merece alabanza, del único que merece reconocimiento, y ese es Jesucristo. Eneas le dice: Jesucristo te sana. Así que Pedro lo que hizo fue centrar la atención en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, centralizar la atención en el poder de nuestro Señor, no en Pedro, no en la religión, sino solamente en nuestro Señor Jesucristo. Le dijo a Eneas: Jesucristo te sana. Esta palabra, cuando le dijo te sana, del griego itai, significa que te va a sanar ya, de manera inmediata. Así que, hermanos, fue sanado de manera inmediata y dice que se levantó. Ahora aquí tenemos una enseñanza. Quiero que ponga atención. Imagínese el cuadro, el panorama. No sabemos si Eneas a estas alturas era un creyente, porque recuérdese que allí habían santos, es decir, ya habían cristianos. No sabemos si era creyente o no, pero sí podríamos decir que en el momento en que recibió la sanidad, allí recibió, como dicen, doble bendición. Por un lado, habrá recibido la fe en Cristo, y por otro lado habrá también sanado físicamente. Qué hermoso. Ahora lo otro es que me puse yo a pensar meditando. Bueno, y si en ese lugar habían cristianos, ¿por qué estos cristianos no lo sanaron? No sé si me aprueba la pregunta que hago. Aquí es donde quiero regresar a lo primero que habíamos dicho al principio. Hermanos, los apóstoles, ellos de manera especial fueron revestidos con estos dones
y con esta autoridad y con esta delegación de hacer este tipo de milagros. Probablemente usted haya orado por los enfermos de un ser querido y esa persona no sanó. Y usted se lo pide de todo corazón. Hasta hay vidas que dicen, voy a ayunar. Como quien dice, para reforzar o mi fe, o reforzar o forzar al Señor a que haga lo que le estoy pidiendo con todo mi amor y con todo mi corazón. Y la persona no sana. Entonces alguien se hace esa pregunta. Y entonces, ¿qué estará pasando? No, hermanos. Hay enfermedades o hay situaciones que nuestro Padre Celestial las permite para llevar a cabo determinados planes, determinados propósitos. Hay tantas razones de por qué alguien puede enfermar y no sanar a la primera de la oración. Y hay otros que sí. ¿Ve? Este caso en particular había algo que habría de suceder. Y es que cuando oró Pedro, sanó. Pero cuando sanó, todos lo vieron. Los que no eran cristianos vieron ese milagro. Y entonces dice el versículo 35, que cuando se levantó, ¿verdad?, esta persona, dice, y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, fíjense, 2 pueblos, los cuales se convirtieron a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que este milagro llevaba doble propósito. En primer lugar, la liberación de esos 8 años de enfermedad de esta persona, ¿verdad? Que esta persona también naciera en el Evangelio de Jesucristo. Pero lo segundo, mis amados hermanos, es que todos al ver ese testimonio habrían de convertirse y habrían de creer en nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué vemos aquí? Bueno, desenvolviendo la autoridad que les había sido delegada de parte de nuestro Señor Jesucristo, de que ellos habrían de predicar el Evangelio, pero también, hermanos, de ayudar a los que estaban atados en enfermedades o de los que estaban poseídos en el demonio. Ahora, esto, mis amados hermanos, no significa que alguien como usted y yo no vamos a orar por los enfermos. Por supuesto que debemos de hacerlo. Algunos van a sanar, otros quizás hasta después, y otros quizás no, según el plan y el propósito de nuestro Señor Jesucristo. De más está comentarle que hay un momento, hermanos, que incluso hasta el apóstol Pablo oró por algunos que eran sus hermanos y colaboradores en Cristo y que no sanaron. Ahorita se me escapa uno de los nombres que dice que a uno de los hermanos lo dejó, dice, en esa ciudad con diarrea. ¿Usted cree que Pablo no ha de haber orado por ese hermano en Cristo? Pero dice que lo dejó. Timoteo tenía un problema en su estómago. ¿Usted cree que Pablo no oraba por la curación de Timoteo? Sin embargo, le dijo, bueno, Timoteo, ya que el Señor no te ha querido sanar, así que tómate un poquito de vino para tu problema de digestivo en tu estómago. Así que, mis hermanos, yo quería decir esto para que aprendamos y que discernamos y que no nos sintamos acusados o que yo no tuve la suficiente fe. No, hermanos, Dios está de por medio. Dios está de por medio. Así que finalmente este milagro lo que trajo fue un efecto glorioso. ¿Por qué? Porque dice, según lo que aprendemos, que los habitantes de Lida y los habitantes de Sarón se convirtieron todos a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que todos los habitantes pudieron ver la sanidad y entonces creyeron que verdaderamente Dios es Dios, que su Hijo Jesucristo es real y que es verdadero. Lo que vemos aquí es que ellos estaban creyendo, ya no solamente por las palabras que se decían, probablemente se predicaba con autoridad
con llenura del Espíritu Santo, y aún así habían vidas que no creían. Pero cuando oyeron la palabra del Evangelio, escucharon el mensaje poderoso del Evangelio, pero aunado a esto había un milagro, no había en sus corazones por qué dudar que verdaderamente Dios los estaba visitando a través de su Hijo Jesucristo y por medio del Evangelio. Así que, mis amados hermanos, si usted alguna vez, bueno, yo creo que todos tenemos testimonio que compartir, que decir. Y a través de ese testimonio y a través de esa presentación de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas, y que las vidas son testigos de que ha habido un cambio en usted, va a empezar poquito a poquito a que esa fe comience a crecer como una semillita en ese corazón. ¿Por qué? Porque le están viendo a usted. Usted es el testigo viviente de cómo el Señor está haciendo cambios en su vida. Ya quizás usted ya no es ofensivo como antes era ofensiva. Ya usted no es vengativo como lo antes era vengativo. Quizás usted ya no dice malas palabras como las decía antes. Ya ahora cuando usted se reúne con alguien, incluso a la hora de comer, usted le da gracias al Señor. Y todo esto la gente lo comienza a ver. Y usted se convierte en un testigo viviente de la vida de Cristo en usted. Como alguien decía por ahí, que el ejemplo o los hechos dice que son mucho más fuertes que muchas veces las palabras que nosotros hablamos. ¿Cuántos de nuestros amigos, de nuestros familiares, cuántos de los que conocemos no necesitan ellos conocer a Cristo? Hermanos, que Cristo sea visto en usted. Esa sea nuestra oración, ¿verdad? Y si en un momento dado usted dio un mal ejemplo, o sea, no se comportó debido a como un cristiano, tiene la oportunidad de hacer lo que hace un cristiano. ¿Qué hace un cristiano? Pedir perdón. No disculparse, no, pedir perdón. Porque nosotros ya tenemos la costumbre de disculpa por aquí, disculpa por allá. Pero el perdón tiene que ver con algo que sale del corazón y decirle, quiero que me perdone porque me equivoqué. Hacer eso marca el ejemplo de un cristiano. Y lo demás, a seguir dando el buen ejemplo, porque esto hace que otros vean a Cristo en tu vida y que ellos puedan convertirse. Ante este testimonio, 2 pueblos se convirtieron al Evangelio, 2 vidas se convirtieron a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos, que lo que hemos aprendido en esta hora, Pedro, una vida que no se quedó solo en la iglesia, una vida que, hermanos, dejó su comodidad para ir a predicar el Evangelio. Una vida que, hermanos, dejó su familia en un momento dado y fue en pos de anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero por otro lado, vemos también, hermanos, que se presentaba el testimonio. Se presentaba el testimonio de nuestro Señor, y cómo es que ante ese testimonio los demás se convirtieron. Que Dios pueda ayudarnos y que Dios pueda bendecirnos. Padre, queremos agradecerte en esta oportunidad por el tiempo que tú nos has concedido de recibir tu enseñanza en esta noche. Mi Dios amado, cuánto desafío tenemos de salir nosotros, Señor, los que somos tus hijos, de nuestro confort y poder, Señor, ir donde aquellos que necesitan oír el Evangelio. Mi Dios amado, que tú nos des la gracia, Señor, de ser buenos administradores de lo que tú nos has dado en cuanto al conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Todo tiene su tiempo, Señor. Hay tiempo de orar, como hay tiempo, Señor, de estar con la familia, de convivir con la familia, pero también hay tiempo de salir, Señor,
o junto con la familia, o Señor, en mutuo acuerdo con la familia, para ir a servirte y alcanzar a otros para Cristo. Por otro lado, Señor, revístenos de tu gracia, revístenos de tu fe, para que cuando lleguemos a esos lugares, vayamos, Señor, con la vestidura de nuestro Señor Jesucristo, llenos del Espíritu Santo, predicando con autoridad tu palabra y también orando por los enfermos, orando por los que están oprimidos, orando por los que están pasando tribulación, creyendo, Señor, que tú puedes liberarlos, porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Pero por otro lado, mi Dios, ayúdanos a ser nosotros los testigos y testimonios vivientes de que ciertamente Cristo ha venido a hacer cambios y que sigue haciendo obra en nuestros corazones, y que con ese testimonio bendigamos a los que están con nosotros, bendigamos a los que están cerca de nosotros, como vecinos, como compañeros de trabajo, como amigos o como otros familiares que están lejos. Señor, bendícenos para que seamos de bendición. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.